Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel. El día de hoy tenemos un tema que nuestra audiencia nos ha pedido que toques en referencia de uno de los personajes que quizá dentro de lo que hizo en su obra y su labor en la India, vino a transformar hasta las mismas creencias de una cultura milenaria, a donde vino a darles a todos aquellos seres que, bueno, pues son considerados que viven situaciones de carencia, de dolor, de sufrimiento por su condición del karma. ¿Qué nos puedes decir de la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, la Madre Teresa de Calcuta ha sido, pues podríamos decir, una persona clave en el siglo XX. Y te digo clave sobre todo en relación al mundo católico. El mundo católico, pues, ella ha representado un ejemplo de bondad y sacrificio, pues que hacía, yo creo, quizás siglos que no se recordaba, ¿no? Y además es una cosa pues que estuvo presente en la vida de casi todos nosotros, porque la Madre Teresa se convirtió en una persona totalmente mediática. O sea, es una persona a la cual la prensa pues normalmente alababa, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979, también la prensa tuvo sus detractores, aunque no tanto, pero fue una persona, pudiéramos decir, no ya altamente controversial, sino que mucha gente pensaba que sus puntos de vista eran extremadamente conservadores. Fue llevar al catolicismo a su extremo más conservador, pero a la vez ella dio ejemplo de vida de las palabras de Cristo en su forma más radical de ayuda a los pobres. Entonces, claro, cuando tú mezclas todos estos elementos, pues lógicamente vas a tener personas que te admiran y personas pues a la cual les vas a causar un cierto rechazo. Ella fue pues realmente admirada a nivel general, no solo ya por católicos, sino como por hindús, por su vida en la India, ¿no? Recuerda, ella siempre recordaba unas palabras de Gandhi, que decía Gandhi, si los cristianos actuaran como dice el Evangelio, pues aquí no habría hindús en la India, todos serían cristianos. O sea, esta frase te viene a definir un poco la verdad de lo que es el cristianismo en sí, hoy en día a nivel mundial, que el cristianismo, el Evangelio es muy bonito, pero a la hora de la verdad, pues el problema pues somos los cristianos, ¿no? O sea, lo que representamos el mundo cristiano. Y la Madre Teresa trató de llevar a ese cristianismo pues de una forma radical, muy conservadora, pero a la vez muy abierta. Es decir, había fundamentalismos cristianos a los cuales ella no estaba dispuesta a renunciar, como es el caso del aborto, en cual ella, por supuesto, estuvo siempre opuesta, lógicamente basada en los valores católicos o valores cristianos. Ella siempre lo rechazó, pero lo extraño es que también rechazara todas las cosas todas las medidas de contracepción que pudieran haberse utilizado. También las rechazaba. Ella tenía uno de estos orfanatos, que ella tiene una casa que ella llamaba de adopción, donde a todas aquellas mujeres que querían abortar, pues ella decía, no, en vez de abortar, ten el niño, yo lo recojo y lo doy a una familia para que lo adopte. Y sí hubo muchísimos casos de esos, en que ella recogió centenares, quizá miles de niños, y los cuales ella fue capaz de mandar legalmente no a la India, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá en una gran cantidad. Entonces, esa era su labor, la forma de ella de luchar contra el aborto, que es una forma loable de hacerla, pero a la vez, como te he dicho antes, pues tenía sus detractores. Pero si quieres empezamos un poco en cómo empieza toda la historia de la Madre Teresa y sus inicios y bueno, pues lo que sabemos de ella hasta su canonización en el año 2016. La Madre Teresa nace en Albania. Albania, como sabemos, en ese momento
Albania, era parte del Imperio Otomano. En sí no era un país ni era nada. Hoy en día la ciudad donde ella nace, la aldea, el pequeño pueblo donde ella nace, sería parte de lo que se llama Macedonia Occidental, que seguramente muchos de nuestros telespectadores no saben hoy en día ni dónde está Macedonia Occidental, porque es un país relativamente nuevo que surge primero Albania se podía considerar también, aunque era parte del imperio, como te digo, otomano, como Yugoslavia, porque entonces estaba encuadrado dentro también de lo que era Yugoslavia. O sea, es esa época en Europa donde pues llegaba el imperio austrohúngaro, llegaban los otomanos, llegaban los otros, unos tomaban una parte, otros tomaban otra. Entonces, difícil calificar la identidad. Pero bueno, partiendo de eso, hoy sería lo que es Macedonia Occidental, que como te digo, cuando Yugoslavia se rompe con la guerra de los años 90, con la famosa guerra de los Balcanes, que fue la más sangrienta que se ha sufrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues Yugoslavia se parte en 6 países diferentes. Uno de ellos es Macedonia, y luego Macedonia, a su vez, se rompe en Macedonia Oriental y Macedonia Occidental. En fin, una zona de Europa que ha sido siempre muy convulsa, toda esta zona de los Balcanes. Y ahí es donde nace la Madre Teresa. La Madre Teresa se llama Ahmet Gonca Bojaxhiu. Ahmet Gonca Bojaxhiu es su nombre de pila. Nace un 26 de agosto del año 1910. Cuando sumamos todos sus números, pues nos da un número muy raro para una persona con esta vida, porque nos da 2 más 7, nos da un número 9. Que si bien un número 9 es un número que está siempre cambiando, es un número que nunca tiene par, en ese aspecto sí la aplica, pero es un número inconcluso, donde siempre dejas cosas pendientes, siempre te van cayendo unas cosas encima de otro, te van cayendo todo lo que los demás números dejan atrás. Y en este caso quizás sí se la pueda aplicar en ese aspecto a la Madre Teresa, todas esas contraindicaciones que lleva en sí un número 9. Pero bueno, es lo que es y cada uno nace con un número y bueno, pues es también, como hemos dicho muchas veces, no hay números mejores o peores, es como tú aproveches las oportunidades o desventajas que te da ese número. Partiendo de eso, diremos que nace dentro de una familia de padres muy católicos, padres extremadamente católicos, que también es un problema, como te digo, en una parte dominada por el Imperio Otomano, donde predominaba el Islam, ya desde el principio, y toda esa parte era todo muy islámico. Sí había católicos, pero eran minorías. Ella nace en una familia muy católica, ya desde los 12 años ella siente una gran vocación religiosa y quiere dedicar su vida, como ella dice, quiero dedicar mi vida al Señor, a Cristo, a llevar la palabra de Cristo y sus obras. Su madre la apoya, y es en el año exactamente, ella nace en 1910, con 17 años, es decir, en 1927-28, cuando ella se traslada a Irlanda, a la escuela, al colegio de las Hermanas del Loreto, exactamente el 26 de septiembre de 1928, es decir, con apenas 18 años. Ni siquiera, o sea, los acababa de cumplir en agosto, ya era exactamente 18 años mayor de edad. Se va al Loreto, en Irlanda, ingresa en la Orden del Loreto, con la misión, bueno, pues como novicia y, entre otras cosas, aprender inglés bien, porque ella quería ser misionera. Ella ya desde niña tenía la vocación de ser misionera. Entonces, bueno, pues llega allí a Irlanda. Pues al principio es un poco, pues, un choque cultural importante. Imagínate venir de Albania, de una zona prácticamente musulmana, a ingresar en un convento del Loreto en Irlanda, un país 100% católico. Pero a ella, lógicamente,
la gusta, está más en su ambiente. Un poco más tarde, en noviembre de 1928, es decir, al poco tiempo de llegar, el convento del Loreto deciden mandarla al convento del Loreto en Calcuta, porque ahí las hermanas del Loreto pues estaban realizando pues una labor de alfabetización y de concienciación cristiana pues para los muchachos de la India, de la zona de Calcuta, que sabemos que Calcuta pues siempre ha sido una de las zonas, debido a la extensión de esa ciudad, de mayor pobreza. Ella inicia ahí sus actividades, enseña en la escuela, ayuda a los pobres, siente la necesidad espiritual de hacer algo más y está ahí pues como 20 años, ¿no? Ella viaja por Bengala, por todas estas zonas y va viendo lo que para ella es una gran miseria. Pero ella no lo ve solo como una gran miseria económica, sino una gran miseria espiritual. El abandono de la gente, el abandono no solo de los pobres, sino el abandono de los desamparados totalmente, gente que se moría de hambre en las calles, gente que no tenía donde, como dice el dicho, donde caerse muerta, y ve que era eso lo que la rodeaba. Y ella decide pues que quiere, basada en su comunión con Cristo, cambiar eso. Ella llega a un momento dado, lo que ella llama el día 11 de septiembre de 1946, es decir, ella ya tiene 36 años, cuando ella tiene lo que ella llama su gran llamada. Ella tiene como una llamada interna en la cual pues tiene pues una cierta revelación de que ella debe de hacer algo nuevo. Y es cuando decide que va a dejar la Orden del Loreto para empezar, no lo que en principio iba a ser luego más tarde su nueva orden, sino para empezar una experiencia propia. Pide a la Orden del Loreto que la permitan salir de allí y entonces ella va y se establece con otras hermanas misioneras, las llama al principio hermanas misioneras, y van estableciendo una especie de albergues para miserables ahí en las zonas más pobres de Calcuta. Al principio inauguró una escuela que ella pronto que la llamó la Escuela de los Hambrientos. A comienzos del año 49 se le unió un equipo de mujeres jóvenes voluntarias para empezar a hacer una nueva comunidad de ayuda para todos estos necesitados. Un poco después, en el año 1950, funda la primera casa de ayuda a los muertos en el sentido a gente que fallecía en las calles y que ella los llevaba a su centro para que pudieran morir en paz, para que no murieran en la calle. Vamos a entender lo que era esto. No es que ella les atendía médicamente. Ella había tomado unos cursos de entrenamiento de medicina y cuando estaba en Calcuta, básicos, pero ella no era doctora. Pero a los desahuciados, por supuesto, no les daban atención médica, les daban lo que ella dice atención humana. Es decir, los encontraban en la calle, los lavaban, los limpiaban, los aseaban y los daban de comer para ayudarles a morir lo mejor posible. O sea, esto era más o menos la idea, que ellos pudieran morir en paz. Y cuando tú lees varios de sus libros, pues hay muchos relatos de algunos de estas personas. Sí, me ibas a preguntar. A ver, Manuel, para entender más o menos el contexto de lo que estás planteando de su gran labor, ¿qué representa ir una persona con una creencia, con la fe cristiana, a un mundo totalmente diferente como la India, a donde se habían creencias, como bien lo dices, de la parte hinduista, de que tú vives y padeces
la circunstancia en la que estás viviendo, tanto de riqueza, de pobreza, de salud o de enfermedad, según tu karma. ¿Cómo es que ella viene a aportarle a la India una transformación tan radical e ir en contra de ese mismo sistema de creencias y darles una calidad de vida diferente a las personas? Bueno, vamos a partir del hecho, como tú dices, India es un país en que el 80% de la población son hindús, o sea, practican el hinduismo en todas sus diferentes versiones. Hoy en día hay como un 15% de musulmanes, o sea, es el tercer país del mundo con mayor número de musulmanes, es la India. Y el cristianismo pues solo es y sigue siendo aproximadamente un 3% de la población. Estás hablando de que el cristianismo pues en la India pues es totalmente minoritario. O sea, es totalmente minoritario, prácticamente pasa desapercibido. O sea, India, acuérdate que es un país muy tolerante, pero el cristianismo con un 3% de la población, que claro, si lo miras en números, una población como la India de 1.350 millones de habitantes, pues 1.350, un 3%, pues estás hablando que tienes pues un 44, 45 millones de cristianos, que es, bueno, es bastante. Pero claro, en una población como la India de 1.350, pues no es prácticamente nada. Ella, dices tú, ¿cómo la aceptan? Ella no va al principio, nunca la idea de ella es convertirlos al cristianismo. La idea de ella es dar un ejemplo de lo que los cristianos deben de hacer, que es muy diferente. Se dice que ella consiguió pues como unas 30.000 conversiones de hindús, que otra vez, cuando tú miras una población de 1.350 millones, pues no es nada. O sea, no es nada, pero la idea de ella era otra, es ayudar a todo el que estuviera necesitado, no solo, como te decía, materialmente, sino espiritualmente. Y le daba igual el tipo de religión que tuviera. Ella te podía atender a un hindú moribundo, como a un musulmán, como el que fuera, cualquiera una de las múltiples jainistas o cualquier religión que se practicara en la India. La idea de ella era ayudar a los más desfavorecidos y siempre decía lo mismo. Cuando tú estás ayudando a alguien que se está muriendo, es como atender a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz. Dice, porque ella siempre, claro, se basaba en el hecho de que todos somos hijos de Dios. Entonces, lo que tú hagas por uno de estos lo estás haciendo por mí, como dice el Evangelio, ¿no? Ella dice, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. Entonces esa era su idea, por eso tú ves casi siempre cuando te muestran fotos de las hermanas de la caridad, que están siempre sonriendo. Están siempre sonriendo. Es cuando, en esta época, te digo, es cuando el 7 de octubre del año 1950, el Papa le otorga el derecho a inaugurar una nueva congregación. Que esto es algo bastante único, porque para que la Iglesia hoy en día te conceda algún atributo para inaugurar una nueva congregación es muy difícil. Y la congregación se va a llamar, pues eso, las Misioneras de la Caridad. Si viéramos hoy en día qué otras órdenes se han concedido, yo lo único que recuerdo es al Opus Dei, que se le hizo durante Juan Pablo II, prelatura apostólica personal. Después no recuerdo ninguna otra orden mayor que haya sucedido en los últimos 50 años. O sea, no me viene a la memoria, pero te digo para que veas la importancia de esta nueva orden de las Misioneras de la Caridad. Ella sigue en su labor, empieza a inaugurar centros de refugiados, cuidado de refugiados que vienen de otras partes, a los niños abandonados, discapacitados, alcohólicos, pobres, en fin,
empieza a inaugurar centros, pues al principio con unos medios económicos muy limitados, pero ella va haciendo su labor, ¿no? Para ella, la base fundamental del cristianismo es el amor. O sea, esa es una palabra pues que estamos tan acostumbrados a oír de todo el mundo, ¿no? Amor, 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 ama a tu prójimo como a ti mismo, en fin, pero ella trata de llevarlo al extremo, ¿no? Y te dice, si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Otra vez estamos yendo pues a todas estas premisas y todas estas frases pues que distinguen a gente espiritual y que están a un nivel un poco por encima de lo que está pasando en nuestro mundo actual, de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El odio que hay entre todos los seres humanos. Y como dice, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Entonces lo que ella trata, con esa piedra que trata de lanzar al agua, creando muchas ondulaciones, es de crear conciencia. Pero sobre todo en el mundo católico. Al sentir, dice, sí, vosotros estáis ahí en Europa o en Estados Unidos y os habéis alejado de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y Cristo, ya dice, bueno, era para todo el mundo, no solo para los católicos. Él vino a redimir a todo el mundo, no solo a los católicos. Nosotros, los católicos, tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios a los más necesitados. Porque, dice, Cristo, cuando estuvo en la tierra, fue necesitado. Él estuvo necesitado. Entonces, él querría que a él le hubieran ayudado cuando él estuvo necesitado. Entonces, su palabra nos viene a decir que ayudemos a todo el mundo, independientemente de sus credos o religiones. Dice que el amor es una fruta de temporada en todo momento, pero a la que todos tenemos que alcanzar durante cualquier temporada de nuestra vida, que no es decir, hoy estoy enamorado, pues sí he alcanzado el amor. Ella no lo ve así. Ella ve que hay frutas y las frutas pues van madurando y esas frutas son el amor que tenemos que darle a los demás. Si ella te utiliza muchos símiles, ¿no? Deja el amor donde quiera que vayas, difúndelo, no dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. Y esa es lo que ella trata en sus albergues, cuando ella relata en uno de sus libros, cuando un moribundo pues estaba muy sucio y muy, o sea, tardaron, dice, como medio día en limpiarle y prepararle para que se muriera, ¿no? El moribundo murió al día siguiente, pero que murió totalmente agradecido. Dice, pensaba haber muerto en la calle y he muerto aquí limpio y con gente agarrándome las manos e indicándome que no me preocupara, que ahora me venía una vida mejor. Entonces, pues bueno, son hechos que todos son reales. No sé si me entiendes, tú puedes estar conforme o desconforme con su política, su doctrina, pero es una mujer pues que llevaba lo que ella creía que era la palabra de Cristo, que era la palabra del Señor, a todas partes, ¿no? Y dice que la alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida. Ella cree que Cristo va a ser un imán para nosotros y que siempre nos va a llegar al lado en el cual debamos estar en ese momento. Que solo tenemos que dejarnos llevar por él y por la fe. De la fe dice que es algo claro, que la fe no es para todo el mundo, que la fe te viene y que la fe te viene a través de las obras y ella lo que trata es, a través de sus obras, que la gente tenga fe.
es lo que ella predica. Hay cosas que te encantaría oír y que muchas escucharás de la persona que te gustara que te las dijera. A todos hay cosas que nos gustaría oír y que hubiera una persona que nos las dijera, pero dice, no seas tan sordo para no oír las cosas que te están diciendo desde el corazón. O sea, otra vez va al ego de la gente, que te gusta que te digan cosas y te gusta escucharlas, pero hay gente que te está diciendo cosas desde el corazón y no las oyes. Y esas cosas son las que te están diciendo los miserables, los desheredados, que aunque no te las digan, te las están diciendo del corazón porque tú las estás viendo. O sea, como puedes ver, su pensamiento es muy profundo, profundamente filosófico y cristiano. Es llevar el evangelio a su máximo extremo. Por eso ella también chocó pues, con muchas entidades cristianas por su dogmatismo, porque ella es muy dogmática en su esencia del cristianismo. Dice que el hambre de amor, fíjate esto, el hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. Ella dice que ella se veía rodeada de gente, de pobres, de pordioseros, pero que esa gente estaba más necesitada de alguien que les amara o que les dijera una cosa bonita a que les dieran pan. Habla de esa soledad humana que sienten esos personas que están en lo más bajo de la sociedad, y como tú me comentabas antes, un país donde la India, donde ahí les dicen, si tú pues eres de las castas más bajas, eres un intocable, pues por la ley kármica tienes todo lo que te mereces. Entonces ella va contra eso. Ahí estarían sentenciados a vivir eso y nadie está obligado a cambiarles esa realidad, ¿no? Exactamente, si tú miras, claro, lo que es el hinduismo, nadie está obligado, porque es un castigo de su propio karma que los dioses le han puesto por lo malo que han sido en otras vidas. Entonces ahora tienen que pagarlo, y la Madre Teresa no cree en eso. Primero, por supuesto, porque no cree en la reencarnación. Entonces, al no haber reencarnación, no hay karma, en el sentido de que los desheredados de la tierra, en este caso que son los intocables de la India, pues tienen el mismo derecho que el resto de las personas a ser tratados dignamente. En esto coincide plenamente con Gandhi. Acuérdate que Gandhi siempre trató de acabar con el concepto de los intocables. Para Gandhi era el concepto más absurdo que había. Y sin embargo, nunca pudo acabar con él. Es más, hoy en día sigue plenamente en la India. Acuérdate todas estas violaciones que hay continuamente de muchachas, que las llaman de las intocables, pero que son violaciones en grupo. Y ni siquiera la ley las protege. Es muy raro. Últimamente pues sí se han dado casos en que les han perseguido, pero en aldeas tribales, en un país como la India, pues eso es peccata minuta, eso es algo que vemos todos los días. Dice que la revolución del amor comienza con una sonrisa, es lo que comentábamos antes, siempre la sonrisa. Y por eso es como te comentaba, es muy raro que tú veas una foto o estés hablando en un centro de la Madre Teresa, que las misioneras de la caridad no estén siempre sonriendo. Dice, sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quieras sonreír. Debes hacerlo por la paz. Yo no sé si tú conoces el centro de aquí de las misioneras de la caridad. Yo lo he visitado en un par de ocasiones, ¿no? Y la verdad es que sí, siempre te reciben con una sonrisa. Cuando estás allí, siempre están sonriendo y sonríen a todo el mundo, sonríen a los desamparados cuando les están dando pues de comer o de desayunar. Siempre hay una sonrisa en sus labios. Es una cosa increíble, pero una de las cosas de la orden es la sonrisa.
Porque dice que la sonrisa nos acerca a todos. Y la verdad que yo sí que lo creo. O sea, no es lo mismo que tú, una persona, te reciba con una sonrisa que, oye, ¿a qué vienes? O sea, como es lo más normal, como te trata la gente. ¿Y tú qué quieres ahora? ¿Qué vienes aquí ahora? No, no, en los centros de la Madre Teresa, de Misioneros de Caridad, la sonrisa es una norma. Y me parece muy bueno. O sea, sinceramente yo creo que tiene un atractivo, ¿no? Y porque ella dice que nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás. O sea, no hay nada. O sea, tú puedes estar trabajando, puedes estar limpiando, pero siempre debes estar pensando en los demás. Siempre debes estar pensando que hay alguien que está peor que tú. ¿Por qué te quejas de tu condición cuando hay mucha gente que está mucho peor que tú? Dice que para hacer una lámpara, o sea, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, nunca debemos de dejar de ponerle aceite. Y ahí te va la idea de, para llevar la doctrina de Cristo, nunca debemos dejar de engrasarla. Debemos de adaptarla a lo que es en cada momento. Que no pensemos que tú has hablado con una gente, les estás hablando, bueno, pues del Evangelio, de la magnanimidad de Cristo, porque muere por todos nosotros. Pero si tú eso no lo mantienes vivo, no lo mantienes encendido, eventualmente no sirve para nada. Y de ahí viene pues la labor de ella, de continuamente insistir siempre sobre lo mismo. Tú puedes decir que lo que ella predica pues es en cierto modo repetitivo, porque lo es. Cualquier libro que te leas de ella, yo me he leído como 4 o 5, son altamente repetitivos. O sea, en el sentido de que siempre te machaca para que no te lo dejes de lado el concepto del amor, ¿no? Dice, cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente más a Dios. O sea, te digo, para ella siempre su filosofía, ya desde niña, es el amor a Dios y el acercar a Dios a otras personas, pero a través del ejemplo. Y ese ejemplo es el amor, la sonrisa. O sea, es una filosofía, y ten en cuenta el año que nace ella, 1910, y ahí en los Balcanes, que van a explosionar en 4 años, que va a empezar la Primera Guerra Mundial, que como hemos visto, pues es una guerra que te cambió todo el panorama de Europa, donde ella nació, Albania. Automáticamente el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial acaba destrozado. Ya no existe el Imperio Otomano tal y como estaba hasta la época. Queda ya, bueno, pues lo que es Turquía, la Turquía actual, con más, pierde muchas propiedades, pero queda lo que es hoy Turquía. Ella dice, bueno, después de todo esto y que ha pasado todo la guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando ella llega al Loreto, ya cuando llega al Loreto, como te decía, en el año 28, pues ya en Europa otra vez estaban sonando pues las campanas de guerra. Ella ya está en la India, y la India en esa época pues era de Gran Bretaña. Hitler ya pues estaba en el poder, ya la Segunda Guerra Mundial estaba pues a la vuelta de la esquina, y ella dice, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí que podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. O sea, son frases que cuando las analizas tienen mucho sentido. O sea, y dice que el primer gran amor empieza siempre en la familia. No podemos, o sea, no todo el mundo puede hacer grandes cosas, pero sí puedes hacer pequeñas cosas, pero que se vean que las has hecho con amor, tanto para tu familia como para tus vecinos. Porque ella considera que toda la humanidad para ella es sus hermanos. Ella se siente unida a todos ellos. Y dice una frase muy buena ahí en la India, ¿no? Dice, vive sencillamente, para que otros puedan simplemente vivir algo mejor.
Ahí es donde te viene el sentido de la caridad. Vive más. Simplemente, o sea, no malgastes, no abuses de lo que tienes, ¿no? Sino, bueno, pues gasta menos y da más para que otros puedan vivir un poco mejor. Y en uno de sus libros comenta una de estas anécdotas de una señora india bastante rica, una hindú bastante rica, que se compraba el shari, la túnica que ella llevaba, un shari, que costaba 8.000 rupias. A lo que estuviera la rupia entonces, 8.000 rupias, pues bueno, a lo mejor que una persona ganaba 100 rupias al día. Y los shari, los hábitos que llevaba la Madre Teresa, pues eran hábitos que costaban 1.000 rupias. O sea, no sé, ponte que fueran 5 o 6 dólares, o sea, una cosa así. Y entonces esta señora le dice, ¿qué debo de hacer, madre? Y dice, bueno, pues en vez de comprarte un shari de 8.000 rupias, empieza comprándote uno de 4.000 y da el resto a los pobres. Entonces, pues cuenta que esta señora se siente muy conmovida y se empieza a comprar sharis de 1.000 rupias como el de la Madre Teresa. Y entonces la Madre Teresa le dice, no hay necesidad de llegar a eso tampoco. O sea, no hay necesidad de llegar a eso. O sea, yo no te estoy pidiendo que dejes de vivir tu vida a un cierto nivel, sino es que parte de ese nivel innecesario que tienes, se lo des a otros. Y creo que es una reflexión que ahí hacen pues muy interesante, ¿no? O sea, a veces en las vidas nuestras, y claro, en una situación de miseria como la de Calcuta, pues es una reflexión que te viene a decir, bueno, ayuda más a la gente. O sea, no necesitas un shari, una túnica de 8.000 rupias, una de 4.000 ya está muy bonita. Dale los otros 4.000, pero esta señora va más y empieza a ponerse túnicas de 1.000 rupias, que a la Madre Teresa le parece pues exagerado. Le parece, te digo, exagerado, porque piensa que no hay necesidad tampoco de ir a ese extremo. Dice que cuando volvemos a los temas cristianos, ¿no? Cuando la miseria de los niños de la India, y hay gente que la dice, el problema, madre, es que hay demasiados niños. Y ella le vuelve la tortilla y le dice, decirme que hay demasiados niños en el mundo es decirme como que hay demasiadas flores. Porque haya demasiadas flores no te dedicas a cortarlas, sino que te busca que crezcan. O sea, tiene momentos filosóficos, yo te diría, muy lúcidos en este tipo de comparaciones, ¿no? O sea, muchos niños sí, y también hay muchas flores, y no por eso te dejan de gustar las flores. Pero tú tienes una obligación en cada las flores. Acuérdate que estamos en una época también, como te decía, la vuelta de la Segunda Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. En la India están todas estas manifestaciones en los años 40, pues contra la Gran Bretaña, porque quieren la independencia, lo que hablamos en el programa de Gandhi, ¿no? Y ante tanta violencia, ella pide el perdón. Y te dice, el perdón es una decisión. Es una decisión, cuidado, no un sentimiento. Fíjate qué cosa que normalmente no la vemos en el poder. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y a su vez la tendrá el que te ofendió. Pero fíjate qué concepto, que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Yo creo, o sea, yo no sé si estoy de acuerdo con esa definición, que el perdón es una decisión, porque el perdón viene por una ofensa que te han hecho, normalmente, o por algo que te han hecho. Entonces, para mí es una emoción, igual que el amor y el odio, como hemos hablado tú mucho.
Pero ella no lo lleva a ese nivel, lo lleva a una decisión. Lo cual a mí, cuando me acuerdo una vez, cuando yo estaba estudiando a la Madre Teresa, eso me hizo mucho reflexionar. Y aún así, pues no me ha convencido. Yo sigo creyendo que el perdón es una emoción, no una decisión. Sí, tú tomas la decisión de perdonar, pero no deja de ser una emoción. Y muchas veces perdonas, pero realmente no estás perdonando. Tú puedes tomar una decisión, pero esa decisión la puedes cambiar, porque es una decisión emocional. Tú puedes perdonar, pero ¿cuántas veces perdonas y detrás de la cabeza todavía tienes el resquemor de que te lo van a volver a hacer otra vez? Entonces, pues no es un perdón total, pero ella cree que sí, que es una decisión que una vez que tomas, tienes que afirmarte en ella. Sí. Pero Manuel, ahí esta parte que estás haciendo mención, la pregunta sería, ¿ella reinterpreta el cristianismo, los evangelios, lo que es el amor, o le da un toque personal y lo actualiza, y más en una cultura tan diferente como la India? Pues yo estoy más de acuerdo contigo en la segunda afirmación, en que ella lo actualiza, pero lo actualiza de una forma muy conservadora. Muy conservadora. Es más, ella está predicando a no creyentes. Cuidado, es que ella está predicando a no creyentes. Ella está en una cultura, como hablábamos antes, hindú e islámica. No son creyentes. Entonces, ella adapta el cristianismo de una forma que pueda ser entendido por esta gente. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista tradicional del catolicismo, es extremadamente conservador. Y más, como te decía antes, en un país como la India, donde todos los días nacen centenares de miles de niños, cientos de miles de niños, o sea, no todos los días, todos los meses. Entonces, muchas de las prácticas del cristianismo en este país son muy difíciles de entender. Y más, como te estábamos comentando antes, en un país donde existen las castas sociales y donde están estratificadas pues por miles de años. Esto no es algo nuevo, que la India ha sido así con sus castas sociales por miles de años, como comentábamos. Gandhi, siendo Gandhi, trató de acabar con eso y no pudo. Entonces la Madre Teresa pues no trata de acabar con eso. Lo que trata es darles una nueva visión para ayudarles a vivir. Ella sigue, como continuamos con su vida, fundando más y más casas, tanto para niños desamparados como para pobres. Empieza a crear pues, un montón de centros de las misioneras de la caridad, conventos por toda la India, se va expandiendo por todo el mundo. Es lo que la dicen, bueno, ¿no tienes bastante con la India? Dicen, no, yo quiero expanderme pues, por todo el mundo para los más necesitados. Abre centros pues en los sitios más miserables de Europa, en las grandes ciudades, en los barrios más pobres. Ahí en Ciudad de México también tiene 1 o 2 centros. O sea, ella empieza a abrirlo y la misión es la misma. Da igual lo que sean, la religión que tengan, si son cristianos o católicos, bueno, pues hay que enseñarles la voz de Cristo, darles más vida en eso. Y ella se afana en eso, ¿no? Y dice, cuando a veces, porque ella siempre se le ha acusado de tener grandes relaciones con el poder. O sea, en cierto modo hay gente que la decía que ella trataba un poco de encubrir a todos estos grandes ricos, católicos, de misa diaria, pero que hacían auténticas barbaridades. Y ella les dice, no deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón. Entonces, qué difícil es eso. Plantarte delante de y decir, no, no des solo lo superfluo. Si tú tienes 10 millones y me estás dando 1, pues bienvenido. Pero lo que me estás dando es superfluo. No me estás dando tu corazón. Pero luego, más adelante, pues ella reconoce que
eso dinero superfluo que le dan es lo que le ayuda a ella a realizar sus obras de caridad. Entre sus controversias, como sabemos, pues a ella se le acusa pues, de ser un gran amigo de los dictadores de Haití, de los Duvalier, de todos estos, de millonarios americanos que luego han sido pues metidos en juicios por desfalcos. Y ella dice, bueno, pues ¿yo qué puedo hacer con todo eso? Si a mí alguien me da su dinero porque cree que eso va a limpiar su corazón o su alma y le va a hacerse sentir mejor, que yo recibo ese dinero encantada, porque yo lo voy a emplear en mis obras de caridad. Si, con esta palabra no lo dice exactamente, pero como quiere decir, si a mí me viene un narco y me ofrece $1.000.000 para mi hospicio, pues yo voy a tomar ese $1.000.000. ¿Por qué no lo voy a tomar? Pero Manuel, ahí sería como medio maquiavélico, ¿no? Llegar a los fines sin importar los medios ni la procedencia de ese dinero, ¿no? Bueno, es que ella dice que de dónde viene ese dinero a los niños que ella da de comer no les importa. O sea, ella hace una labor. Ella, como te ha dicho desde el principio, no juzga a nadie. Ella no se cree capaz de juzgar a nadie. Si tú eres un narco y me estás dando $1.000.000 para mi hospicio, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para juzgar las razones por las cuales tú me estás dando este $1.000.000? O sea, esa es siempre la defensa de ella. Es lo que se le ha criticado, un poco lo que tú has dicho, que es maquiavélico. Yo, sinceramente, pues, no lo veo así. Yo, con la ideología de ella, lo veo claro. Bueno, si ese dinero está ahí, pues si a mí me lo dan, ese millón yo no lo tenía antes. Y gracias a ese millón van a comer muchos de mis niños. ¿Qué hay de malo en que yo coja ese millón? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que me lo den a mí? ¿O que se lo gasten en drogas o que se compren una mansión? O sea, dice, siempre tienes que mirar la balanza al final. Ese dinero no es para mí. Como dice ella, ese dinero yo lo utilizo para caridad y yo no pregunto su origen. Dice, yo no pregunto su origen. Dice, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Si tú me lo das, pues yo lo voy a tomar. De la forma que tú lo hayas conseguido. Ese es un problema entre tú y Dios, pero no un problema entre tú y yo. O sea, esa es su explicación. Que ella no siente, como te digo, en el hecho ese siempre de nunca juzgar. Entonces, bueno, pues $1.000.000, muchísimas gracias, bienvenido. Dice que, como te digo, la sonrisa, la alegría para ella, la alegría que ves en sus conventos, en sus misiones, dice que la alegría es una red de amor, que esa alegría se transmite, es una red de amor en la que se pueden encontrar muchas almas. A esa alegría se pueden acoger muchas almas. Y bueno, en cierto modo es cierto, ¿no? No es lo mismo ver a la gente alegre. Oye, tú lo ves aquí en los protestantes, todos los signos negros, tú te vas a una iglesia protestante, estás viendo que todo es alegría en esa ceremonia. La gente cantando, todos llenos de alegría, dando gracias a Dios. Muy diferente a lo que es una iglesia católica. Todos serios, todo ahí, todo el mundo con el sentimiento del pecado, de mea culpa, todo es culpa mía. Y ella dice que no, que hay que tener alegría, que la vida es alegría y que las almas se adhieren a esa alegría, ¿no? Y te dice que, claro, el problema fundamental, que la falta de amor, pues es la mayor pobreza que existe. Y desgraciadamente es la pobreza más generalizada. Y tiene un punto. O sea, no la podemos negar. Esa filosofía de ella, que como ves es una filosofía totalmente nueva. Cuando aquí hemos hablado de Nietzsche, cuando hemos hablado de otros filósofos, que es una filosofía muy negativa, muy real, pero muy negativa. Ella lleva la necesidad y la miseria como algo positivo.
¿Qué puedes hacer con tu vida? No es un poco, no irnos ya a Víctor Frankl, pero sí en el sentido que es tu actitud a cómo llevas todo eso. Ella pues lo lleva siempre, te digo, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Dice que si tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, esa mujer, esa criatura son nuestros hermanos, es mi hermano, es mi hermana. Pero claro, esto es muy difícil, pero es la única forma de tener paz en el mundo. Y es cierto, pero otra vez volvemos a lo mismo y nos vamos a otros filósofos. ¿Quién cree que el vecino de al lado es su hermano? O que el que te acaba de chocar con el coche es tu hermano, o el que te acaba de echar del trabajo es tu hermano. O sea, es otra vez llevar nuestros conceptos al punto más idealista del cristianismo, donde pues al fin pues todos somos hermanos. Y para, vamos a hablar de seres humanos, ¿no? Porque todo el que parte de la Madre Teresa es un ser humano. ¿Cómo un ser humano de ahí, de donde estás tú, de la Ciudad de México, puede ser hermano de un ser humano en Singapur? O sea, es muy bastante problema es que ese ser humano de Tepito sea hermano de uno que vive en Lomas. Con eso sería suficiente. Y lo veo muy complicado, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo pueda hacer creer a la sociedad en la que vivimos y la sociedad en la que ella se estaba desarrollando? Estaba ya la Segunda Guerra Mundial con todo esto que hablamos. ¿Cómo puedes pensar que un nazi es hermano de un inglés cuando se estaban matando en los campos de batalla? O sea, creo que ella, como te digo, lleva sus conceptos, no te iba a decir ingenuamente, filosóficamente, a un nivel que ella sí ha alcanzado, pero que el resto de los seres que habitamos aquí en esta tierra es muy difícil de alcanzar. O sea, todas estas cosas en el papel son muy bonitas. Ella trata de hacerlas en la práctica. Cuidado, eso es lo que es admirable, que todo lo que dice lo trata de hacer. Y trata de convencer a otros para que lo hagan, ¿no? Dice que nuestro examen de conciencia es en el cual nosotros vemos el espejo de nuestros logros y a la vez donde vemos nuestras dificultades. Por eso debemos enfrentarnos a ese examen de conciencia con sinceridad y con amor. Otra vez lo mismo, amor. Hacer un examen de conciencia. Yo creo que sí, que cuando tú haces un examen de conciencia, debes de ser sincero contigo mismo. Con amor se refiere con amor a ti mismo, que también es un poco pues, la filosofía del New Age que vemos hoy en día, amarte a ti mismo, ¿no? Se adelanta un poco a todos estos movimientos que empiezan en los años 60, 70, ¿no? Te dice, cuando ella va pidiendo dinero y le da igual, y como te digo, ir a ver a un gobernante, a un presidente, ella siempre va pidiendo dinero, pero no para ella, para sus pobres. Dice, el dinero solo puede comprar cosas materiales, como alimentos, ropas y vivienda, pero siempre se necesita algo más. Hay madres y padres que no pueden curar sus males con el dinero, sino solo con amor. Otra vez vuelve a lo mismo, que el dinero cubre necesidades materiales, pero al final lo que necesitas es amor. Y eso está muy claro. Nosotros vemos, pues, series de televisión, te hablo de eso porque son cosas que todos vemos, de estas populares tipo Los ricos también lloran y cosas de estas, ¿no? Donde, pues sí, el tener mucho dinero pues te da pues una sustancia material, puedes vivir bien, puedes comprar lo que quieras, pero eso no te garantiza tener el amor.
Ella dice que es preferible tener el amor al dinero. Y otra vez vamos a la realidad que nos rodea. ¿Qué es preferible en esta vida? ¿Tener amor o tener dinero? Pues yo creo que la mayoría de la gente, porque todo el mundo, digamos, gente que ya ha experimentado el amor y que ya ha aprendido muchas cosas, te va a decir que es mucho mejor tener dinero que tener amor, porque el amor va y viene. Y el dinero, si lo sabes cuidar, igual lo puedes tener para siempre, no si lo tiras. Pero el amor es algo, claro, el concepto de amor de ella es un concepto de amor muy diferente al concepto de amor que nosotros experimentamos. Porque para nosotros, como hemos hablado otras veces, el que es un sapiens, que cree en la evolución, o el que es un ser humano, que cree en todo esto, estos conceptos de la Madre Teresa, el amor lo podemos desarrollar normalmente en nuestro entorno familiar. Y ella dice que es el primer lugar donde debes de experimentar el amor, en tu entorno familiar, y de ahí desarrollarlo para afuera. Yo entiendo su postulado de que el amor lo puedes desarrollar, por supuesto, en tu ámbito familiar. El problema es pasar a ese ámbito generalizado de amor. Ahí es donde ya veo yo más un poco, no sé, que ya es la búsqueda de lo imposible, ¿no? El amar a todos. O sea, ya todo esto es pedir demasiado a la gente. O sea, yo sigo creyendo, para mí mi filosofía es la filosofía del respeto. Yo no creo en el amor. En el amor te digo generalizado. Tú puedes amar en tu vida a unas pocas personas, unas cuantas, limitadas, porque tu amor tampoco es ilimitado. Pero sí puedes aprender a respetar a todas las personas. Si todos nos respetáramos los unos a los otros, pues no tendríamos los problemas que tenemos. Pero no respetamos. O nos volvemos a Nietzsche. ¿Te acuerdas cuando Nietzsche decía que cómo podemos odiar a nuestros sirvientes o a la gente que es pobre? Solo podemos odiar o despreciar a los que está a nuestro nivel o superior. Porque a una persona que trabaja para ti, ¿cómo lo vas a odiar? Lo puedes despreciar. Pero odiarle, ¿cómo vas a dar tu odio a esa persona? Manuel, ya perfilándonos al final del programa, me surge esta reflexión. La Madre Teresa de Calcuta, en cierta medida, ella es una reformadora y de las creencias de la India, como bien lo planteamos en un principio, y ella plantea lo que viene siendo la segunda oportunidad para todas aquellas personas que están sentenciadas. Segunda oportunidad, yo te diría última oportunidad. Última oportunidad en el principio, cuando es de morir dignamente. Es morir dignamente. Entonces, como te decía antes, con todas sus nuevas reformas, sus misioneras de la caridad, que es hoy en día, date que datos más curiosos, las misioneras de la caridad tienen como 3.500 miembros, o sea, 3.500 misioneras a nivel mundial. Es la única orden que tiene que rechazar jóvenes que quieren entrar en la orden. Cuando en todas las órdenes del mundo, Loreto, teresianas, nadie quiere entrar, y la media de edad en casi todas esas no religiones, en todas esas misiones o cuerpos de la iglesia, es alrededor de 60 años. Tienen las monjas alrededor de 60 años hoy en día. O sea, habrá monjas de 28, habrá de 30, pero la media de todas esas órdenes de monjas están alrededor de 60 años. En las hermanas de la caridad, en las misioneras de la caridad, están alrededor de 33 años. Y tienen que rechazar voluntades de jóvenes que quieren unirse a ellas. O sea, eso sí que es una gran innovación y algo único, que tengan que rechazar a novicias que quieran entrar ahí, pues porque no tienen sitio para ellas y no se pueden expandir más de lo que se expanden, comparadas con las otras órdenes religiosas de monjas que apenas, ni siquiera, pues cada vez
vocaciones, tanto sacerdotales como para monjas, han caído en todo el mundo a niveles pues, no vistos. Niveles no vistos, es quizá lo más bajo de la historia. Y sin embargo, las misioneras de la caridad siguen creciendo. Y ya como tú decías, si nos estamos perfilando al final del programa, acuérdate que Teresa de Calcuta hoy es Santa Teresa de Calcuta. Ella fue canonizada en el año, fue beatificada en el año 2003 por Juan Pablo II, con el cual le unió una gran amistad, y canonizada por el Papa, el actual Francisco I. Ella ha sido, hoy ya no es Teresa de Calcuta, es Santa Teresa de Calcuta. Ella había escogido el nombre de Teresa cuando entra en el Loreto, en referencia a su santa favorita, que era Santa Teresa de Lisieux, que era la patrona de los misioneros, y ella siempre quería ser misionera. Había pues mucha controversia en el hecho de hacer a una persona tan pronto santa, porque ella muere en 1997. Ella muere en 1997, 2 años después, según el proceso de la Iglesia Católica, hay pedidos de que esta mujer debe de ser eventualmente santa. Entonces la Iglesia inicia el estudio, es un estudio muy largo, donde pues entrevistaron a 1000 y pico personas que habían tenido relación con ella para empezar a entender la posibilidad de que la Madre Teresa, o por su intercesión, eventualmente se hubieran hecho milagros. El primer milagro que descubren es, un año después, en 1998, una señora que se llama, exactamente es una señora india, que se llama, ¿cómo se llama la señora esta? Aquí la tengo. Se llamaba, bueno, no sé leer bien el indio porque viene ahí escrito en hindú. Entonces esta señora, una joven de 28 años, tenía tumores por un tumor que parecía un feto, de lo grande que era. Imagínate, un tumor del tamaño de un feto. Y la llevaron a ese hospital en la India y la dijeron pues, que eso no se podía ni operar. Entonces el marido de ella consigue una reliquia de algo que había tenido, una cruz o algo que había tenido la Madre Teresa, y se lo lleva al sanatorio y se lo pone pues, donde ya tiene el bulto este. Y algo increíble, pues, al día siguiente, pues ese tumor había desaparecido. O sea, estos son todos datos contrastados, cuidado, y muy cercanos, 1998. El doctor que la atendía, los doctores en el hospital, pues no entendían. Y dijeron, bueno, esto es un caso milagroso, porque científicamente no podemos explicarlo. Esto es algo inexplicable. Utilizo el término milagroso porque es el término pues, que el comité que estaba investigando a la Madre Teresa realizó. En nuestro mundo, el que no cree en milagros, le hubiera dicho un hecho inexplicable. Una de estas cosas que pasan y nadie sabe cómo pasa, pero de la noche a la mañana ese tumor había desaparecido. Entonces, para que un santo en la iglesia para que una persona sea hecha santa en la Iglesia Católica, necesitas probar 2 milagros. Es lo que requiere la ley vaticana, probar 2 milagros. Cuando tú puedes probar un milagro, te pueden hacer beato. ¿Qué quiere decir ser beato en vez de santo? Beato quiere decir que tú puedes ser adorado o ser una inspiración para la gente de tu área.
Es decir, si tú, digamos, eres un beato en Italia, pues puedes ser adorado en Italia, pero no se considera que seas digno de adoración en Francia o España. Se quedaría un beato, se queda limitado a su zona de acción geográfica. En este caso, pues a la Madre Teresa hubiera sido una beata digna de adoración y para pedirle cosas, pues en la India. El comité siguió investigando y después descubrió un segundo milagro. El segundo milagro tuvo lugar en diciembre del año 2005 y fue el ingeniero Marcillo Madat Andrino. Marcillo Madat Andrino, en el año 2008, era un ingeniero brasileño. Este señor fue llevado al hospital con un problema cerebral brutal, tenía como 8 tumores, había tenido pues ataques de estos de epilepsia y de todo este tipo que te dan y no se le podía curar. Estaba ahí en el hospital y su esposa consigue que le den en el centro ahí de la Madre Teresa, en esta ciudad, una reliquia de la Madre Teresa. Se la lleva al señor Andrino y 2 días después pues no había síntomas de que ese señor tenía esos 8 coágulos en el cerebro. Otra vez lo mismo, explicación médica, pues un hecho inexplicable, pues para los católicos que estaban investigando la causa de la Madre Teresa, pues, lógicamente era un milagro que se había hecho por intercesión de la Madre Teresa. Y ya con el segundo milagro es el actual Papa Francisco I, en el año 2016, en el que la nombra Santa Teresa de Calcuta. Y ahí tenemos, bueno, pues como te digo, una historia muy reciente, porque es una historia que todos hemos conocido, todos hemos vivido, hemos visto los viajes que ella ha hecho, las entrevistas que ha concedido a televisiones. Entonces, pues cada uno se puede forjar su idea de cómo fue la Madre Teresa. Yo la considero uno de los personajes claves del siglo XX y quizá parte del XXI. Las misioneras de la caridad están ahí, están por todo el mundo. Como te digo, cada vez más jóvenes quieren unirse a ellas y ellas pues, no pueden dar más de sí. Y es la labor y el legado de la Madre Teresa. La santidad, bueno, pues esa ya es una labor en la que yo no entro. Existen pues los códigos canónicos, las leyes del Vaticano, pues que consideran que es una mujer digna de santidad. Y si tú miras lo que es su vida, lo que hemos contado, pues sí, ¿por qué no? O sea, si tú ves ahí santos que los han hecho por unas historias que no se las cree ni el que se las inventó, no sé si me entiendes, y los han hecho santos. Y pues ella, yo creo que si tú eres católico, conoces la doctrina católica, pues yo creo que sí, que ha hecho los suficientes méritos como para ser Santa Teresa de Calcuta. Siempre te digo, respetando las ideas de todo el mundo, pero yo creo que desde el punto de vista eclesiástico es una santidad bien merecida, por un ejemplo de vida y de dedicación a los demás. Te vuelvo a decir, no entro en ideologías, pero entrando dentro de los conceptos clásicos del catolicismo, pues creo que es una santidad merecida, extremadamente rápida, porque fue extremadamente rápida, no tan rápida como la del Papa Juan Pablo II, que esa fue también, ha sido una santidad muy rápida. Express. Sí, fue express, ¿no? Pues la popularidad del Papa, pues, pero como te digo, yo no entro dentro de los concilios o de las normas vaticanas, pero considero que la Madre Teresa es, en todos los cánones que se la mire, pues desde el punto de vista católico, digna de santidad. Para mí no hay duda, ¿no? Y su vida es un ejemplo de vida, como hablábamos de las controversias. Pues bueno,
O sea, si el dinero te viene y puedes dar de comer a 1000 niños, ¿qué más te da a ti? ¿Y de dónde viene el dinero? ¿No? Ya Dios les preguntará a los otros de dónde lo han sacado, como decía ella. Yo para mí es un acto de caridad. Y si es un acto de caridad, está programado por Dios. Entonces, ¿quién soy yo para rechazarlo? Dice, ¿tú te crees que a esos niños que yo estoy dando hoy de comer me van a preguntar que quién ha pagado esas alubias? O sea, ¿quién ha pagado eso? O sea, dice, son cosas sin sentido que a veces entramos en dilaciones o problemas o pues que nos quitan el tiempo para pensar en otra cosa, como decía ella, que no sea el amor. ¿Entiendes? Pues Manuel, muy bien conocer un personaje que en la historia, como bien lo mencionas, del siglo XX, vino a transformar tanto la mismísima Iglesia Católica, el cristianismo, y sobre todo cómo se aplica todo este tipo de fe y de creencias en un país a donde irías en contra de una ideología milenaria, como bien lo has mencionado. Pues muy bien, Manuel, queda ahorita solamente invitar a las personas que, bueno, pues vayan a las redes sociales, que cualquier persona que quiera escuchar nuevamente estos programas, Spotify, y encontrar tus libros en diferentes plataformas como Amazon, y bueno, lo pueden escuchar de forma de audiolibro. Exactamente. Bueno, Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.